Hola gente, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Pues yo también. Pues mira, este es el resultado de las cookies de 3 chocolates con Nutella en el centro. Cookie, galleta, como lo quieras llamar, que ahora esta moda de muffin, cookie y tal, de toda la vida son galletas, vamos. Yo nunca he escuchado a nadie de te voy a meter una cookie en la cara, no, te voy a meter una galleta en la cara. Entonces, bueno, yo, en mi opinión, aunque bueno, ahora que lo dices, te voy a meter una culleta en la cara que haría bien. Una culleta, bueno, va, que me lío. Estos son todos los ingredientes, ¿vale? Tenemos por un lado azúcar moreno, harina de repostería, azúcar blanco, levadura química en polvo, mantequilla, azúcar de vainilla, bicarbonato, huevo, los 3 chocolates de repostería, sal y bueno, estos son todos y como me estorba, entonces nada, fuera. Pues ahora cogemos y echamos 140 gramos de mantequilla con sal, ¿vale? 50 gramos de azúcar blanco y 50 gramos de azúcar moreno. La mantequilla que está a temperatura ambiente es mejor. La mía estaba a temperatura ambiente, pero como aquí hace mucho frío, pues no estaba tan ambiente. Madre que me parió. ¿Qué gusta? Pues ahora mezclamos, así removiéndolo con movimiento envolvente, ¿vale? Y echamos un huevo, una cucharadita pequeña de azúcar de vainilla y lo incorporamos, ¿vale? Lo vamos mezclando con la espátula y hasta que quede todo uniforme. Entonces, esto que veis aquí lo podéis pausar. Estos son los pasos para hacerlo con Thermomix, ¿vale? O con cualquier robot de cocina. Son muy sencillos. Lo pausas y ya está. Ahora cogemos y echamos 200 gramos de harina de repostería, tamizándolo, ¿vale? Lo echamos en un colador y le damos así golpecitos y ya se queda así más polvo. Media cucharadita de levadura química en polvo, un pellizco de sal y media cucharadita de bicarbonato. Nada, vida. Ahora mezclamos todo con la espátula con movimientos envolventes y hasta que quede todo una masa tal cual la veis aquí, ¿vale? Y comenzamos a trocear, o bien con la mano, o bien con una batidora, o bien con una licuadora, con lo que quiera. Empezamos a trocear los chocolates, según lo veis, ¿vale? 4 segundos, si tu batidora, licuadora, etcétera, tiene 10 velocidades, pues a media velocidad. Que por cierto, al final del vídeo ya sabéis, están las tomas falsas, ¿vale? Quedaros hasta el final para ver las tomas falsas. Y por supuesto no os perdáis la tarta de zanahoria, que la dejo aquí asomándose ahora mismo. Y la de queso, que la dejo aquí. Precalentamos el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Y vamos forrando 2 bandejas de horno, o 3. Este para mí. Vaya pinta más rica. Madre mía. Y como ya he dicho, si tienes robot, Thermomix o otro robot, primero lo que haríamos sería trocear los chocolates por separado, 4 segundos a velocidad 6 y reservamos. Segundo, introduciríamos la mantequilla, azúcar moreno, huevo, azúcar de vainilla y mezclamos 2 minutos 30 segundos a velocidad 3. Tercero, añadiríamos harina, bicarbonato, levadura, sal y mezclamos 50 segundos a velocidad 4. Y cuarto, añadimos los chocolates ya con todo y mezclamos 30 segundos a velocidad 2. Madre. ¿Qué lo parió? Una motelita de las narices. Joder. Siempre me pasa igual. Y este es el trucazo de la Nutella. La Nutella yo la he echado en un recipiente, la he metido unos segundos en el microondas para que se asiente y se quede todo al mismo nivel de altura, digámoslo así.
y lo metemos 5 o 6 horas en el colador, que se congele, y después lo troceamos como podamos, ¿vale? Y salen rectangulitos, cogemos la masa y envolvemos a la Nutella. Yo aconsejo que le echéis bien de Nutella, ¿vale? Para que estén buenas. Bueno, y aquí podéis seguirme en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿vale? Y abajo voy a dejar en la descripción del vídeo mi blog donde podéis ver la receta. La bolita. Es muy pequeña, la segunda es muy grande, ¿eh? 50-50. Y ahora lo que tienes que hacer es suscribirte, activando campana, darle al like, comentar y compartir. Si no, te vas a perder todo el contenido. Esta segunda tanda las aplasto un poco más, como veis, las he aplastado un poquito más para que queden más finas, para que veáis la diferencia. Sobre el tiempo de horneado, van desde 12 minutos, como he puesto ahí abajo, desde 11 minutos hasta los 18, depende del estado en el cual te guste. Te aconsejo que hagas 3 tandas, pues te salen 2 tandas y media, que una la deje 11 minutos, otra la dejes 15 y otra la dejes 18. A ver cuál es el estilo de galleta que te gusta más a ti. A mí me gusta más rollo culletas, ¿vale? Más crujiente, más crujientita, ¿vale? Entonces ya mi consejo es que la hagas una por vez. ¿Ves cómo queda más fino? Más finita. Ahí. Mi consejo es que hagas cada una de las tandas en un tiempo y ya después valora cuál es la que más te gusta. El cazo de agua debajo del horno es súper importante también. Por cierto, las blancas empalagan un poco, ¿vale? Para la gente que no le guste mucho el dulce, esas no le van a gustar. Yo lo he hecho todo con el chocolate sobrante, lo he derretido y lo he echado encima, ¿vale? Las negras están buenísimas y las blancas, vamos, o sea, las sin nada por el que cubre, están que te muere, vamos. Y las negras me han quedado muy feas, sí, lo sé. Me han quedado feas. Más feas que una nevera por atrás. O que mi pie por abajo. Y no lo habéis visto mi pie por arriba, que es feo. Pues imaginaros por abajo. Bueno, os dejo con las tomas falsas, gente. Un saludo. Mierda. Mierda. Joder. La que estoy liando, colega.